Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Germán, buenos días, gracias por acompañarnos. Dice el presidente del Consejo de la Judicatura que hay una emergencia, que se considera una emergencia en la situación de la Corte del Guayas tras el caso Purga. Pero el caso Metástasis puso en emergencia a la función judicial nacional, no solamente provincial, porque lo que pasa no solamente es en el Guayas, ahora es Guayas. Ayer fue Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, etcétera. ¿Qué será mañana? Buenos días. Milton, un saludo cordial a usted. Buenos días a la audiencia. El país está conmovido, por decirlo menos, molesto, pero además sorprendido respecto de un tema que, si bien era conocido a voces, hoy puede tener una referencia muy concreta. Lo que ocurre en Guayaquil, en Guayas, de manera general, es la demostración de cómo los delincuentes tenían a su favor, cooptado para ellos, a su servicio, a jueces de alquiler, para que puedan hacer lo que se les ocurriera en función de atender las necesidades de los grupos de la corrupción. Esto es clarísimo, pero desde luego que hay quejas, y las hubo siempre, de muchas otras provincias. Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Chimborazo, Pichincha. Sorteos amañados, sorteos organizados, entre comillas, sorteos para que atienda uno u otro juez una causa determinada o no. Creo que lo que se ha evidenciado en el país, por lo tanto, es que la función judicial desde hace muchísimo tiempo ha sido cooptada por la delincuencia organizada. Y hay dos tipos de delincuencia organizada, Milton. La que está enfrentándose en este momento con el régimen a propósito de ser narcodelincuencia, y la otra, la de cuello blanco, que es a la que nunca se le sanciona por los sobreprecios de Odebrecht, a la que nunca se les sanciona porque los insumos médicos son vendidos también en actos colusorios, etcétera. De tal manera que todos ellos han sacado ventaja de estos jueces de alquiler. Ahora, ya está comprobado cómo se ha infiltrado la justicia, no solamente por parte de la narcodelincuencia, sino por parte de la política. Además, que esto revela, lo que sí revela el caso Purga, es cómo un partido político determinado estaría detrás de lo que siempre se dijo, influencia en la justicia. Así es clarísimo. La distribución del pastel hace muchos años pasaba por esta circunstancia. Cuando había que votar las Cortes Nacional de Justicia si es que no avanzaba para todos, o hacer una redistribución. Acordémonos de esa realidad, porque los partidos políticos, con alguna excepción, ya no son partidos políticos, también son casilleros electorales de alquiler, y entonces favorecen que en esos listados vaya quien quiera en una representación determinada, llegue a la asamblea, haga el contubernio y produzcan este tipo de decisiones. Pero además, eso que ocurría antes está ocurriendo, y de manera repetitiva, en lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, que también distribuye el pastel como se le ocurre. Entonces, Contralor está el grupo político, pues superintendencias de control, etcétera, corresponden a otros sectores organizados que tienen el nombre de partidos, que no discuten, y eso lo comprobamos en una campaña electoral. Mito, ¿cuándo oímos un debate ideológico doctrinario sobre temas centrales del país, de Latinoamérica o del mundo? Lo que escuchamos son campañas eleccionarias en base a mecanismos de presentación del candidato para obtener ventaja y votos. Pueden estar en cualquier casillero, puede estar en el casillero de los conservadores como en el casillero de los comunistas, da lo mismo, si lo que se vende es el producto y no se venden ideas, no se promueven tesis ni reflexiones ideológicas. Y este es el resultado en todo el país. Nadie defiende ideas, teorías. Lo que se defiende es el bolsillo, y el bolsillo de los delincuentes, que han tenido la viveza,
a través de los partidos o de manera directa, de hacerse de la función judicial en este caso, porque es lo pertinente que estamos hablando. Pero esto ocurre con el resto del país, desgraciadamente. Son las 8:51. Estamos conversando con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ahora el tema es cómo, cómo solucionamos esto, cómo se cambia la estructura eh, de una función judicial que no solamente depende de buenas voluntades, sino quizás de un cambio de estructura. Así es, yo creo que tiene que esta circunstancia generar un sacudón en la conciencia nacional. Hay cosas mediatas e inmediatas. Y voy a comenzar por quizás la que va a demorarse algo, pero que no podemos soslayar. Las universidades deben valorar críticamente la formación que están haciendo de sus abogados. Hay mucha facilidad para que los abogados estén en el recorrido casi cercanos a la delincuencia para protegerlos como defensas o para protegerlos cuando llegan a su función de jueces. Allí hay un conflicto, por lo tanto, que la academia debe pensarlo de manera estructural también. ¿Qué hacer ahora de inmediato? Hay que entrar a la reestructuración de las cortes, eso es evidente. La judicatura tiene que dotarse de una voluntad cívica con probidad para llegar a un proceso que desmantele, si es necesario, provincias en donde evidentemente hay reclamos de igual naturaleza y convocar para los cargos correspondientes también a aquellos abogados que con probidad, que con gran conocimiento, que con ejercicio universitario se han detenido en entrar en esta especie de cloaca judicial porque evidentemente no quieren contaminarse o porque más bien llegan al desprestigio formando parte de ella. De tal manera que hay que buscar este mecanismo de incentivar la participación en concursos, inclusive de gente de probidad que conoce de leyes. Son elementos complementarios y evidentemente, adecuadamente y con rapidez, hay que modificar normas y leyes que, por ejemplo, no le permiten a la judicatura el que aquellos que están encarcelados ahora sean destituidos casi de manera inmediata. Todavía hay que esperar una serie de procedimientos, una serie de hechos que pueden evidentemente diluir la realidad que estamos viviendo en estas horas. Ahora, Hay muchas cosas por ajá, hacerse. vienen cosas, digamos, más o menos inmediatas. Tiene que el presidente de la Corte Nacional, José Swing, enviar una terna para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Tiene que enviar la Asamblea una terna para elegir a un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Son dos cosas no menores porque el Consejo de la Judicatura también es una entidad que ha fallado, porque se le van por todos lados, no solamente jueces, sino miembros del Consejo de la Judicatura. Mire usted, la exdirectora de control disciplinario de la Judicatura del Guayas, que fugó y que está involucrada en el caso Purga. Es decir, ahí empieza un poco la cabeza del asunto. Claro, Milton, porque además la judicatura lo que debe hacer inmediatamente es recomponer el sistema judicial, haciendo primero concursos adecuados y en segundo lugar estudios administrativos sobre el comportamiento de los jueces. Y le debe llegar el vocal que proviene de la Asamblea Nacional. ¿Qué parto de los montes va a salir de la Asamblea Nacional con este nuevo delegado de la judicatura? Porque allí lo que puede haber es acuerdos, no para poner a gente proba, que honesta, con capacidad, sino porque le toca a uno o a otra fracción del acuerdo. Entonces ocurre que allí las cosas se desmoronan y lo propio en el esquema ya del funcionamiento de la judicatura es indispensable el que se incorpore también la opinión de sectores con los cuales hay que conversar, con las universidades, con la sociedad civil. Me parece que es indispensable abrir un diálogo. Los propios juicios que están ocurriendo alrededor de los detenidos deberían, bajo el criterio de transparencia, ser públicos. Este es un país que no puede ser manejado solamente con el dato mediático de que está preso y se acabaron los temas. Hay denuncias, hay otras personas que se sienten también avasalladas por estos mismos y otros jueces. Creo que hay que romper y abrir la caja de Pandora porque caso contrario, lo que tendremos es
un hecho aberrante de noticia y de escándalo que puede ser sepultado por los otros escándalos que estarán por salir. Y yo creo que es el momento de actuar con absoluta fortaleza y decisión, porque el país no da para más. El país no da para más. Y sobre todo, entender que la delincuencia del narcocrimen, de la narcopolítica, es una cosa, y la delincuencia de aquellos que han asaltado recursos del Estado vía las concesiones a Odebrecht, etcétera, por ejemplo, también son los que sacan ventaja de este tipo de realidades que no se expresan sino con jueces de alquiler, por decirlo menos, por decirlo menos. Muchas gracias, Germán. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sobre lo que está pasando con lo que se deriva y lo que se va sabiendo del llamado caso Purga. Buen día.